Si tienen sus Biblias, por favor, vayan a Juan 8. Continuamos nuestro estudio de Juan 8, hablando en este gran capítulo del tema de la procedencia de Cristo. Uno de los pilares más importantes del budismo tibetano es la idea de la reencarnación y la preexistencia del alma. La enseñanza de la reencarnación sostiene de que ciertas almas iluminadas, especialmente los grandes maestros espirituales, y cito, pueden elegir conscientemente regresar a este mundo en una nueva forma humana para continuar su labor de compasión y guía. Esas almas se les conoce como tulkus. Claro, los menos iluminados regresan tal vez como un animal o una persona menos importante. Pero se supone que los más iluminados regresarían a una persona también muy iluminada. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se sabe quién está regresando al mundo? Es decir, ¿cómo saben que fulano es realmente el mismo fulano reencarnado? Bueno, ellos dicen de que su identificación, cito, es un proceso profundo que mezcla ritual, intuición y sabiduría ancestral. Uno de los casos más documentados, más famosos de la supuesta reencarnación es del actual 14º Dalai Lama llamado Tenzin Gyatso. Eso es porque después de la muerte del 13º Dalai Lama en el año 1933, los monjes de Tíbet comenzaron la misión de buscar a su alma reencarnada. La búsqueda solamente duró 2 años. Dicen que se basó en múltiples señales, sueños, visiones en el lago sagrado Lamo Lazo, otros rituales tradicionales. Y siguiendo estas pistas, los monjes llegaron a una aldea remota allí en el noreste de Tíbet y conocieron a un niño de apenas 2 años que supuestamente reconoció unos objetos personales del 13º Dalai Lama. Dicen que llamó a algunos monjes por nombre. No sé si tenía 2 años, cómo hacía esto. Pero además dice que mostró, y cito, una tranquilidad, compasión y sabiduría poco comunes para alguien de su edad. Entonces, después de 3 años de entrenamiento, fue formalmente reconocido y llamado el 14º Dalai Lama, de los 5 años de edad. Ha servido ahora como el Dalai Lama actual por 85 años hasta hoy. Y es muy venerado, muy honrado por todos dentro de esa religión, por su sabiduría, que ha de ser mucha, ya que según ellos su procedencia remonta desde los 1879, cuando sirvió como el Dalai Lama XIII. Ahora, cuando yo leo esas tonterías de la reencarnación, que ellos supuestamente conocían la preexistencia y la procedencia exacta del Dalai Lama cuando tenía 2 años de edad, solamente por poner unos objetos delante de ese niño, me parece ridículo y absurdo. Pero pensé en esto porque cuando estuve estudiando Juan 8, yo supongo que los líderes judíos pensaron exactamente lo mismo cuando escucharon que Jesús le decía que Él venía de arriba, de que Él descendía del cielo, que Él fue enviado de su Padre. Y ellos pensaron, ¡qué absurdo! Exactamente como nosotros pensamos del Dalai Lama. Ellos dijeron, así que conocemos a José y María, conocemos a sus hermanos. Él vino del mismo lugar que nosotros, es uno de nosotros. Eso creían. Pero obviamente en el caso único de Jesucristo estaban equivocados, porque Jesús estaba levantando a cojos, estaba alimentando a multitudes, estaba sanando a cientos de personas. Un hombre común y corriente no hace esas cosas. Dios Padre, como vimos la semana pasada, estaba dando testimonio, estaba testificando acerca de su
origen celestial, en la procedencia celestial de Jesucristo. Pero por la dureza del corazón de los judíos, pues no querían creer en la procedencia divina de Jesús. Lo veían como absurdo. Sin embargo, y eso es el punto de Juan en esta sección, es imposible adorar a Jesucristo sin un entendimiento correcto de su procedencia verdadera. Por eso Juan lo enfatiza tanto en su evangelio. Jesús es el Verbo eterno que estaba desde el principio con Dios. Y no solamente que estaba con Dios, sino que era Dios, de que Él es el creador del mundo. Y es Él que vino y se hizo carne y habitó con nosotros. Así que vamos a seguir estudiando este gran tema de la procedencia de Jesucristo. Veremos 3 verdades acerca de la procedencia de Cristo que nos ayuden a adorarlo debidamente. 3 verdades acerca de la procedencia de Cristo que nos ayuden a adorarlo debidamente. Primero es celestial, segundo es divino y tercero es amado, el amado del Padre. Es celestial, es divino y es amado. Vamos a leer el texto, hermanos, Juan 8, comenzando con el verso 21. Juan 8, 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron de que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por la bendición de poder acercarnos a ti en tu palabra. Como siempre pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a identificar nuestro pecado para poder confesarlo y recibir tu perdón. Queremos ser limpiados y lavados de todo nuestro pecado para poder recibir tu palabra en esta mañana, Señor. Queremos escuchar tu voz. Como siempre, entonces oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos haga ver tu gloria, Padre, brillando en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y lo pedimos en su nombre. Amén. Bueno, repasando un poquito para ver dónde estamos aquí en Juan 8. Recuerden que en Juan 1, Juan nos presenta con el verbo de Dios, que es un verbo eterno que estaba con Dios desde el principio, que era Dios, que es el creador del mundo y que se hizo carne. Y Juan el Bautista lo presenta como el Cordero del mundo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el capítulo 2, recuerdan, Cristo hace su primera señal, reemplazando el agua que los judíos usaban para sus vanos ritos de purificación con vino, y luego purifica el templo mostrando de que solamente el ministerio de Cristo salva y no el judaísmo. Luego en el capítulo 3, Cristo platica con Nicodemo y también condena todo el judaísmo, diciendo que nuestras obras no sirven para nada. El que entra en el reino es el que nace de nuevo, de arriba, del Espíritu. Pero la salvación tampoco es para solo los judíos,
es para todo aquel que cree en el Hijo. Luego en el capítulo 4 lo expande aún más, dice a la mujer samaritana de que Él es el agua viva que satisface a cualquier alma en todo el mundo, no importa dónde. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Luego en el capítulo 6 sana al paralítico que había sido enfermo por 48 años. En el capítulo 6 alimenta a los 5,000 hombres, que explica que es el pan que descendió del cielo. En el 7 sube la fiesta y anuncia ahí en la fiesta de tabernáculos la llegada del Espíritu Santo. En el 8 estamos viendo el tema de la procedencia tanto de Jesús como de los judíos. Jesucristo va a mostrar de que Él es de su Padre, Dios, y ellos son de su Padre, el diablo. En el 9, Jesucristo demuestra de que Él es la luz del mundo al sanar a un hombre ciego que nació ciego. En el capítulo 10, Jesús es el buen pastor. En el 11, Jesús levanta a Lázaro, siendo la resurrección y la vida. En el 12, Cristo es ungido para su muerte. En el 13, lava los pies de sus discípulos. 14 al 16 es el discurso en el aposento alto, en donde Cristo promete que el Consolador vendría para ayudarlos. El 17 es la intercesión sacerdotal de Jesucristo. 18 y 19 la cruz, y 20 y 21 la resurrección. Estamos avanzando aquí en el argumento de este gran libro que realmente nos dice tanto de nuestro Señor Jesucristo, lo exalta de manera tan magistral, tan hermosa. Y llegamos ahora al versículo 21 de Juan 8, donde habla de la procedencia celestial de Jesús. Jesús dice otra vez, les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis. La otra vez ahí simplemente es de que les habló otra vez, aunque es cierto de que les había dicho esta misma cosa en Juan 7:33. Escuchen Juan 7:33. Cristo dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Ese versículo va a ser clave para interpretar lo que está diciendo en el 8:21, de que me buscaréis y no me hallaréis, porque donde yo voy a estar ustedes no pueden venir. Entonces eso es algo que Cristo ya les ha dicho varias veces. Yo regreso con mi Padre, ustedes no me van a poder acompañar. Esto de yo me voy obviamente se refiere a la cruz y la resurrección y la ascensión de Jesucristo, de que muere y regresa con su Padre. Esa parte yo me voy es la parte fácil. La parte me buscaréis es un poco más complejo. ¿Qué significa Cristo cuando dice me voy y me buscaréis? ¿Cuándo es de que los judíos, porque está hablando con judíos incrédulos, cuándo es de que ellos le iban a buscar? Está diciendo, como algunos piensan, de que los judíos le iban a buscar a Jesús después de su cruz. Para mí no tiene tanto sentido, porque los fariseos y los judíos incrédulos no buscaron a Jesús después de su cruz. O sea, vieron que es un hombre que murió. No lo buscaron después de esto. Entonces, tal vez estoy especulando un poquito, pero debido a Juan 7, que ya leímos, y la forma en que continúa el argumento, yo pienso que tal vez Cristo no está hablando tanto de la cruz, sino después de la muerte de los judíos, de que ellos no iban a poder encontrar a Jesús en el cielo porque ellos iban a ser condenados al infierno. Esto tiene mucho sentido en comparación a Juan 7, y también noten cómo sigue el versículo 21, que dice que me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Es decir, que yo me voy y ustedes me van a buscar, pero no me van a encontrar. ¿Por qué? Porque yo estaré en el cielo y ustedes estarán en el infierno. Es una palabra dura, severa. Pero quiero resaltar algo aquí, dos cosas aquí. Primero, claro, es una palabra dura, severa, muestra la justicia de Cristo, pero también creo que revela su misericordia.
Primero pensemos en la justicia de Cristo, su severidad, de que Él siempre dice la verdad. Él dice, ustedes morirán en su pecado. Eso es fuerte. No sé si tú has dicho esto a alguien en tu vida. O sea, tú vas a morir en tus pecados. Es fuerte, pero es cierto, es verdad. Y Cristo es valiente, lo suficientemente valiente para decir las cosas como son. De que el hombre natural sin Cristo morirá en su pecado. Es lo peor. Entendemos que cada ser humano va a morir por su pecado. Yo voy a morir por mi pecado, tú vas a morir por tu pecado. Pero eso es diferente. Cristo dice que ellos van a experimentar la condenación porque van a morir en su pecado. Es decir, que van a morir con pecado en su cuenta. Van a morir con pecado no perdonado. Y por eso van a ir a la condenación porque van a morir en su pecado. Es lo peor que puede pasar a alguien, porque si mueres en tu pecado, vas a entrar en la condenación, vas a recibir la ira de Dios en contra de ese pecado. Cristo dice, donde yo voy, ustedes no pueden ir, porque el pecado no puede morar con Dios en su presencia. Van a morir en su pecado, ¿no? Entonces, por un lado vemos la justicia de Cristo. Pero también tenemos que recordarnos de que el hecho de que Cristo les amonesta es una demuestra de su gracia y su misericordia, su amor. Porque les está dando la oportunidad de no morir en su pecado. Les está explicando cómo no llegar al infierno. Explican el resto del párrafo, de que si creen que yo soy, no van a morir en su pecado. Entonces, decir la verdad de manera tan fuerte, aunque en nuestra cultura tan frágil a lo mejor nos parece muy severo, nos parece incluso un acto de odio decir tú vas a morir en tu pecado, pero en realidad es una misericordia, es una gracia. Pregunto si hay un niño que está jugando en la calle y está a punto de ser atropellado, ¿quién es el que le odia? ¿El que le grita muy fuerte? No, el que le grita muy fuerte es el que le ama, el que busca su bien. Si hay un peligro real, la amonestación es una evidencia y demuestra de la compasión y de la gracia. Pero los judíos no comprendieron eso de Jesucristo. Entonces, versículo 22, ellos decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Es una buena traducción, ¿acaso? Gramaticalmente la pregunta espera una respuesta negativa. Los judíos saben que Jesús no se va a suicidar, no creen esto, pero no encuentran otra solución, no entienden lo que Cristo está diciendo. Están diciendo, ¿cómo se va a escapar de nosotros? Obviamente no se va a suicidar. Parece que entienden que habla de alguna manera de su muerte, pero no entienden lo que está diciendo. Pero más que nada lo que vemos en esta afirmación es la soberbia y el orgullo de los judíos. Porque la razón de que ellos no entienden lo que Jesús está diciendo es porque ellos se creen justos. Ellos no pueden concebir la idea de que Cristo va a estar en el reino y ellos no. Ellos creen que cada hijo de Abraham merece el reino. No pueden concebir una realidad en que Cristo tenga acceso a un lugar en donde ellos no pueden ir. Ellos creen que merecen el cielo, creen que son justos. Pero por eso en el versículo 23 Cristo explica de que el problema es de que no lo son. Dice versículo 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Vean que Cristo va directo al grano y les habla de la diferencia entre su procedencia y la procedencia de ellos. Dice, ustedes son de abajo, son pecadores, son hijos del diablo y su hogar es el Hades, debajo de la tierra. Son
condenados, son juzgados, porque son de este mundo caído. Y aunque nuevamente suena como una verdad severa, es una realidad para cada ser humano. Cada ser humano es concebido en pecado, ¿no? David lo dijo en Salmo 51, en pecado me concebió mi madre. Pablo explica en Romanos 5:12 de que cada persona que nace en Adán nace con pecado heredado. Es concebido ya condenado, ¿no? Porque con el pecado de Adán, esto lo pasó a todos nosotros. Heredamos una naturaleza pecaminosa de nuestros padres. Nacemos pecadores. Y eso es tan importante para comprender el Evangelio, de que no somos malos porque pecamos porque somos malos, porque somos corruptos, somos degenerados de nacimiento. El hombre natural está gobernado por sus malos deseos, por su avaricia, por su idolatría. No tiene la capacidad, Romanos 3, de buscar a Dios o de hacer el bien. No hay ni siquiera uno que sea bueno, ¿no? Nacemos en pecado. Pero Cristo es diferente, es único. Cristo es de arriba, dice. Es una persona celestial, justo, recto. Y esto de la procedencia de Jesús y la procedencia de ellos es muy importante en su argumento, porque no solamente se trata de dónde venía, sino hacia dónde iban, ¿no? Habla de su destino final, porque en el argumento todos van a regresar a donde son. Cristo regresa al cielo de donde es, y ellos regresan al Hades de donde son, ¿no? Al infierno. Así que si queremos aplicar este punto un poquito, pues hay que reconocer, cada persona tiene que reconocer de que nació en pecado, que merecemos morir por nuestro pecado. Y si queremos ir al cielo y no morir en nuestro pecado, tenemos que acudir al único ser celestial que sabe el camino, que vino al mundo para morir precisamente por nuestros pecados, para que podamos recibir el perdón de nuestros pecados y no morir en nuestros pecados. Él es el único que nos puede dar acceso a su hogar celestial, porque todos nosotros somos de abajo, somos de este mundo. Solamente Él vino de arriba. Sí, es cierto lo que Jesús dice de Juan 3, de que tenemos que nacer de arriba, pues alguien de ahí tiene que salvarnos, solamente Él. Bueno, entonces si vamos a adorar debidamente a Jesucristo, primero tenemos que reconocer su procedencia celestial. Ahora, no solamente es celestial, sino también, vean en el versículo 24, de que es divino. Es divino, dice, yo soy. Versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, existe una única manera, una sola manera de no morir en tus pecados. Y Cristo en su misericordia lo explica. Dice, tienes que creer que yo soy. No puede ser más claro, tienes que creer que yo soy. Hay gente incrédula que dice, es que Jesús nunca afirmó ser Dios en los evangelios. Nunca declaró ser Dios. ¿Estás leyendo esto? Porque Jesús dice, tienes que creer que yo soy. Eso es el nombre de Dios. Ego eimi. Es el nombre propio de Dios mismo. Yo soy el que soy. En el Antiguo Testamento, en la Reina Valera, transliteran el nombre Yahweh en hebreo como Jehová. El nombre Jehová, yo soy en hebreo, o sea, es lo que significa. Entonces, cuando Cristo dice que la única manera de no morir en tus pecados es creer de que Él es el yo soy, está diciendo de que tú tienes que afirmar de que Él es Yahweh, Él es Jehová, Dios hecho carne. Jehová es el nombre de nuestro Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu.
Jesús como el eterno Hijo de Dios es tan Dios, tan Jehová como el Padre y el Espíritu. Yo soy es el nombre propio de ese Dios que existe en tres personas. La única manera de escaparse del infierno es creer de que Jesús es ese gran yo soy. Si no, morirás en tus pecados. Y es una clara referencia, una clara conexión con lo que vemos en Éxodo 3, cuando Jesús en su forma preencarnada explica esto a Moisés. Recuerden la historia de que en Éxodo 3, el ángel de Jehová, el mensajero de Jehová, que Juan llama el verbo de Dios en Juan 1:1, aparece a Moisés en una zarza ardiente y dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Explica que les va a sacar de la tierra de Egipto. Y Moisés le pregunta: oye, pero si la gente pregunta cuál es el nombre de ese Dios que nos va a sacar de Egipto, entonces el ángel de Jehová, el mensajero, el verbo de Jehová, que es el Hijo de Dios antes en su encarnación, le dice ahí a Moisés: mi nombre es yo soy el que soy, que habla de su santidad, de que es un ser totalmente incomparable en este universo, de que no hay nadie como Él. La idea es de que yo soy el que soy y nadie más es como yo soy. Yo soy exaltado por encima de todo, separado del hombre, santo, alto y sublime. Cristo dice: ¿crees esto o morirás en tu pecado? ¿No? Y la razón debe ser obvia, porque el Hijo de Dios es el único que puede defendernos de la ira de Dios. Solamente el poder omnipotente del Hijo puede absorber la ira omnipotente de Dios en contra de nuestro pecado. Solamente Dios hecho carne nos puede perdonar, porque no hemos pecado contra otro. O sea, pecado es desobedecer ¿a quién? Es desobedecer a Dios. Solamente Dios nos puede perdonar. Él tenía que hacer la obra. Y además de esto que nos conecta al final del pasaje, pero si piensas en esto, Dios pide una santidad perfecta de ti. Dios pide una obediencia perfecta, una justicia inmaculada. Pero si piensas en el nombre de Dios, te das cuenta de que nadie más lo tiene, porque Dios es el único que es como Él. Él es el único que es tan santo como Él. Él es el único que es tan justo como Él. Entonces, si Él requiere la justicia que solamente Él tiene, es que tendrá que regalar esa justicia si va a salvar a alguien. Solamente Cristo, siendo Dios, puede hacer esto. Tiene que regalarnos su perfecta justicia. Pero esto obviamente va mucho más allá de la comprensión de los judíos. Entonces, en el versículo 25, ellos entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Están en ceros. No entendían nada de la referencia al yo soy. Lo ven como una afirmación incompleta. Como que Cristo dice yo soy y están esperando que lo completara con algo. Yo soy el Mesías, o yo soy el Cristo, o yo soy el profeta. Ellos quieren su título y no comprenden de que yo soy es su título, es su nombre propio. Y Cristo lo ha explicado tantas veces. Ellos no van a comprender, entonces no va a repetirlo otra vez. Entonces simplemente contesta en el versículo 25, continúa. Entonces Jesús les dijo: pues lo que desde el principio os he dicho, ¿no? El punto es de que mi mensaje no ha cambiado, ¿no? Yo soy el que soy desde el principio. Y esa frase es muy interesante, en griego es muy difícil de traducir. Lo que pasa es de que Cristo toma la palabra el principio y lo pone al frente de la oración y lo enfatiza tanto de que muchos comentaristas incluso piensan de que cuando Cristo dice lo que les he dicho desde el principio,
que es una alusión a Juan 1:1 y a Génesis 1:1, de que Cristo está diciendo de que Él es el que siempre ha sido desde la eternidad, de que Él siempre ha dicho lo mismo, siempre ha sido lo mismo desde el principio. Es difícil estar seguro. Lo que creo que es obvio es la frustración santa de Jesús en este momento, de que les ha explicado tantas veces quién es y simplemente no entienden. Acabo de decirles yo soy y luego, ¿quién? ¿Quién eres? Yo soy. ¿Quién? Como que, ¿cómo pueden ser tan torpes, tan tercos? Pero la solución lo vemos en el versículo 26. Cristo no tiene que frustrarse porque sabe el futuro. No tiene que frustrarse porque sabe que la venganza viene. El juicio viene, dice versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar, palabra clave, de vosotros. No lean ahí a vosotros. No dice tengo que decir y juzgar a vosotros o decir cosas a vosotros. No. Dice que va a decir cosas acerca de ellos. No tiene sentido seguir hablando con ellos. Ellos no entienden, son ciegos, son sordos. Hablarles más no les va a ayudar. Entonces dice que tiene muchas más cosas que va a decir y juzgar acerca de ellos. Y la gran pregunta es entonces, ¿con quién va a decir esas cosas, esos juicios? Va a hablar con alguien acerca de ellos. Va a haber un juicio acerca de ellos. ¿Con quién se trata? Bueno, por el contexto, sería con el Padre. Habla de las muchas maneras en que Él los va a juzgar delante de su Padre por la incredulidad de ellos. Ellos le han juzgado, ellos le han mentido, son incrédulos, pero Jesús no se frustra porque sabe que es su juez, ¿no? Y Jesús anhelaba juzgarlos. Esa es la parte que a veces no encaja bien con nuestro concepto de Jesús tan amable y humilde que tenemos. Pero Jesús es el gran yo soy. Jesús es santo. Jesús es justo. Y aunque Jesús no es un Dios sanguinario que se deleita en el castigo, Jesús es un Dios puro. Jesús es un Dios justo y aborrece el pecado que existe en su mundo. Y Él espera con ansias erradicar a los pecadores de su universo. Entonces dice, ya pronto tengo muchas cosas que voy a decir y juzgar acerca de ustedes. Cristo es el Hijo de Dios. Él ha sido comendado con la tarea de juzgar al mundo. Recuerdan Juan 5:22, de que el Padre todo el juicio dio al Hijo. No es un juicio que ejecuta independientemente del Padre. Recuerdan en Juan 5:30, Cristo dijo, según oigo, así juzgo. Siempre está en sintonía con su Padre. Pero Cristo, siendo Dios, tiene el deber de juzgar a estos incrédulos. Entonces no argumenta con ellos, siempre, solamente dice que tiene muchas cosas que juzgar acerca de ellos, ¿no? Y noten de que sigue hablando de eso en el versículo 26, hace claro de que está hablando de hablar juicio en contra de ellos a su Padre, porque noten cómo sigue el versículo 26. Pero el que me envió, es decir, está hablando de su Padre, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Lo mismo que vimos en Juan 5, de que lo que Cristo escucha de Dios Padre, así juzga al mundo. Y Jesús ha explicado esto muchas veces en Juan, en particular en Juan 5,
de que el Padre es verdadero, de que el Padre siempre dice la verdad. Y ellos afirmarían esto, ellos dirían amén a esto, el Padre es verdadero, Dios es verdadero, ¿no? Entonces Jesús explica de que si eso es cierto, deben recibir su enseñanza, porque Él simplemente está pasando la información que Él recibe de su Padre. Es el rol del Hijo, el papel del Hijo. Recuerden, Cristo es la imagen del Dios invisible y su rol es revelar a Dios al mundo. Lo que el Padre dice en el cielo, el Hijo lo repite en el mundo. Lo que el Padre es en el cielo, el Hijo lo resplandece en el cosmos físico. Pero ellos no comprenden esto, no aceptan esto, y la razón es porque niegan de que Él es el yo soy. No creen de que Él es el yo soy. No creen que Él es el eterno Hijo de Dios Padre. No creen que Él está en constante comunicación con Él. Y Juan nos explica esto en el versículo 27, de que la raíz de su problema, versículo 27, es de que no entendieron que les hablaba del Padre. Ellos perdieron todo por su incredulidad. Y creo que otra vez la aplicación a nuestras vidas es fácil de comprender. Si no quieres morir en tu pecado, entonces tienes que creer que Jesús es el yo soy. Tienes que creer de que Él es el yo soy, de que Él es el eterno Hijo de Dios, ¿no? A veces predicamos un evangelio bastante incompleto, en el sentido de que decimos, tienes que creer de que Cristo murió en la cruz por tus pecados. Bien, o sea, eso es cierto. Pero la gran pregunta es, ¿pero quién es ese Cristo que murió en la cruz? Tienes que tener una definición robusta, una comprensión completa de quién es ese Mesías que murió en la cruz por nosotros. Tenemos que confiar y creer de que Cristo es el gran yo soy, ¿no? Que es un gran Salvador divino, ¿no? Porque si realmente comprendieras el poder y la majestad del gran yo soy y de que es Él que fue a la cruz por ti, pues seguramente vas a confiar completamente en Él. Seguramente vas a abandonar a tu pecado, seguramente vas a abandonar a tus vanos esfuerzos de salvarse a sí mismo, ¿no? Como vamos a escuchar en esta noche de Filipenses 3, el evangelio verdadero, en contraste al catolicismo romano, cree que la salvación es por recibir la justicia perfecta de Cristo por fe, no por nuestra propia justicia, ¿no? Si comprendieras el poder del gran yo soy, que vino a salvar a los suyos, seguramente creerías en Él por toda tu vida y serías salvo. Entonces, si vas a adorar debidamente a Cristo primero, creer en su procedencia celestial, luego que es un ser divino y ahora finalmente que es amado del Padre. Es amado del Padre. Versículo 28. Se les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. La verdad es que es un versículo muy denso, hay mucho acá. Comencemos primero con la frase Hijo de Hombre. Sé que les he hablado un poquito de ese título, pero vale la pena repetir algo. Recuerden de que es un título favorito de Jesucristo porque se refiere tanto a su humanidad como su deidad. En el Antiguo Testamento la frase Hijo de Hombre es un título peyorativo, humillante. Dios lo usa casi como un insulto. Los pasajes que lo menciona, por ejemplo, en Números 23, 19, dice a Moisés, yo no soy un hijo de hombre para que se arrepienta. Yo no voy a cambiar de opinión como ustedes que son humanos. En Job 25, 6 dice, el Hijo del Hombre es un gusano, es un nadie, o sea, no tiene ninguna importancia.
Salmo 8, el salmista dice, ¿qué es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él? Es decir, eso es de tanta insignificancia. ¿Cómo es de que Dios piense del Hijo del Hombre? Se usa unas 90 veces en Ezequiel, en donde también Dios lo usa para insultar casi a Ezequiel. Le dice, ponte de tus pies, hijo de hombre, tú que no eres nadie, tú que eres un mero humano débil. Eso en contraste a Dios alto y sublime. Entonces, cuando Cristo se refiere a sí mismo como un hijo de hombre, se refiere a que es un hijo verdadero de Adán, carne y hueso como nosotros, de la misma raza humana. Sin embargo, tenemos que notar de que no solamente dice de que es un hijo de hombre, sino que dice que es el hijo del hombre. Y eso es una referencia a una de las profecías mesiánicas más importantes del Antiguo Testamento que encontramos en Daniel capítulo 7, en donde el que recibe el reino eterno, el que se acerca al anciano de días y recibe dominio y autoridad y potestad para reinar eternamente sobre el universo, es uno que volaba con las nubes y tenía la apariencia de un hijo de hombre. Entonces, el título hijo de hombre también llega a ser un título que se refiere a un Mesías divino, uno que vuela con las nubes del cielo, el que recibe del Padre toda autoridad, toda potestad para reinar sobre el cosmos. Entonces, el título se refiere tanto de la humanidad de Cristo como de su deidad. Pero luego otra frase ahí en el versículo 28 dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Y ese verbo levantar también es muy interesante porque conlleva varios componentes también. Dices, ¿a qué se refiere cuando Cristo dice que será levantado? Bueno, en primer lugar, creo que es obvio que se refiere a la cruz, porque cuando Cristo fue levantado sobre el madero y ejecutado por nuestros pecados, la Biblia habla de esto como ser levantado. De hecho, recuerdan en Juan 3:14, Jesucristo usa el verbo en esa manera. Está platicando con Nicodemo y dice, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto también concuerda perfectamente con el contexto anterior, que los judíos van a morir en su pecado, van a ir al infierno a menos de que crean en Cristo. Y la razón que creer en Cristo nos salva de una eternidad en el infierno es precisamente porque el Hijo del Hombre fue levantado para pagar la deuda por nuestro pecado. Fue crucificado para que no tuviéramos que morir por nuestro pecado. Entonces, la paga del pecado es muerte y Cristo pagó esa deuda siendo levantado en la cruz. Pero aunque ser levantado se refiere a la cruz, como vemos tantas veces en este evangelio y en particular en el párrafo que estamos estudiando, Cristo nunca separa su cruz con su resurrección y ascensión. Es un paquete ahí completo, todo viene junto. Recuerden que vimos lo mismo en el versículo 21, que cuando Cristo dijo, ya me voy, eso no solo se refiere a la cruz, sino a la cruz y la resurrección y ascensión, su regreso al Padre. Y en la misma manera entiendo que la frase ser levantado, aunque comienza haciendo referencia a la cruz, también si pensamos en el sentido literal del verbo ser levantado significa ser exaltado, levantado hasta los cielos. Y por la forma que Cristo avanza el argumento, creo que es necesario conectarlo a su ascensión. Noten la última frase del versículo 28, que dice que cuando el Hijo del Hombre es levantado, entonces en ese momento
conoceréis que yo soy. Entonces conoceréis que yo soy. Por eso creo que no solo se puede referir a la cruz, porque la pregunta es esta: ¿los judíos reconocieron que Jesús era el gran yo soy después de su cruz? No, eran incrédulos. No reconocieron a Jesús como el gran yo soy. Pero Jesús dice: cuando yo seré levantado, entonces conoceréis que yo soy. En la cruz los judíos no reconocieron a Jesús como el gran yo soy, pero en su entronización final sí lo harán. Sí lo harán. Todo ser humano reconocerá que Jesús es el gran yo soy. Pablo explica esto en Filipenses 2. Recuerden ese pasaje tan lindo. En Filipenses 2:9 dice de que debido a la cruz, por lo cual Dios también le exaltó, la misma raíz del verbo que Jesús dice en Juan 8, le levantó, le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor, que en el contexto de Filipenses 2:11 se refiere a Yahweh, a Jehová. Toda lengua confiesa que Jesús es el gran yo soy, para la gloria de Dios Padre. Ahora, ¿por qué sabemos de que cuando Pablo dice que todos confesarán que Jesús es el Señor, que se refiere al yo soy? Bueno, porque Pablo está citando a Isaías 45. No tenemos tiempo de ir allí, pero en Isaías 45:23, si quieren anotarlo, Yahweh está hablando, Jehová está hablando, dice que yo soy el único Dios, no hay otro Dios fuera de mí. Y dice: a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Jehová dice en Isaías 45, toda lengua confesará que yo soy Yahweh, soy el único Dios. Toda rodilla se doblará. Y Pablo dice: toda persona, todo ser humano se va a doblar la rodilla y confesar que Jesús es ese gran yo soy, es ese Jehová, el Señor. Jesús es la segunda persona del Dios Trino, cuyo nombre es yo soy. Y cuando Jesús es levantado hasta lo sumo, toda lengua lo va a confesar. Entonces, dice Jesús, entonces en ese momento conoceréis que yo soy, pero será demasiado tarde. Será demasiado tarde para ellos. Todo ser humano va a confesar que Jesús es el yo soy. La pregunta solamente se trata del cuándo. Si lo vas a confesar hoy para tu salvación, o si lo vas a confesar en camino al infierno, recibiendo el juicio que mereces cuando mueres en tu pecado, por rechazar a Jesucristo y el perdón de pecados que Él ofrece en la sangre de su cruz. Tienes que creer que Jesús es el Señor Yahweh, el creador y sustentador del universo. Es la única manera de ser salvo. Además, dice, final del versículo 28, la resurrección y exaltación de Cristo mostrará que Jesús es el gran yo soy y, dice, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. La cruz, la resurrección, la ascensión, la entronización de Cristo vindica todo lo que Jesús habló. Vindica todo lo que habló, todas sus palabras, todas sus afirmaciones de su deidad, de su procedencia como el eterno Hijo de Dios. Cuando Cristo es levantado entre los muertos y asciende al Padre, todo su ministerio fue validado. Pablo afirma lo mismo en Romanos 1:4, diciendo de que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Y la última pregunta del texto es el por qué. ¿Por qué lo hizo así Dios? ¿Por qué lo levantó Dios y validó su ministerio así? Y la respuesta la encontramos en el versículo 29.
Y es porque Cristo es el amado de su Padre. Es el amado, el único amado. Dice el versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Cristo siempre conocía el amor de su Padre. Lo ves tanto en los evangelios, como Cristo estaba plenamente convencido del amor y el afecto de su Padre, que su Padre siempre estuvo con él. Él siempre recordaba esas palabras que escuchó en su bautismo: este es mi Hijo amado, en quien tenga complacencia. Él siempre supo que su Padre le amaba, ¿no?, con un amor eterno, un amor inquebrantable. Pero es interesante, noten el final del versículo 29, la razón que da de por qué el Padre le ama y que está con él. Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y eso es una afirmación realmente asombrosa, increíble, que explica tanto de lo que Cristo está diciendo aquí, de que es del cielo, de que Él es divino, de que Él es amado, ¿no? Ellos son de la tierra, ellos son carnales, ellos pecan y ellos morirán en su pecado. Pero Él nunca pecó. En cada momento de su vida siempre agradó a su Padre. Obedeció a cada mandato bíblico, siempre oraba sin cesar, siempre daba gracias a Dios en todo, siempre tenía pensamientos puros, nunca codiciaba. Él amaba perfectamente, ¿no? Y por eso el Padre amaba a Jesucristo, por su perfecta obediencia, por su justicia inmaculada, ¿no? Y esto se trata no tanto de su deidad. Obviamente Cristo en su deidad agradaba al Padre por toda la eternidad, pero aquí en el contexto habla más de su humanidad, de su obediencia humana, de que como hombre siempre vivía una manera que agradaba a su Padre. Y quiero que recuerden ese punto porque vamos a terminar hablando de esto, pero rápidamente solo mencionar el versículo 30, que dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y aunque tal vez a primera lectura, si no hemos leído el resto de Juan, parece algo maravilloso, wow, muchos creyeron, pero hay que recordar que en Juan uno puede creer de manera muy superficial y no ser salvo. Estos judíos que creyeron tal vez fueron intelectualmente convencidos en el momento, pero luego abandonaron. Porque la fe que salva no es el que abraza a Jesús en un momento, ¿no? Para ser salvo necesitas nacer de nuevo. Y ese nacimiento no se luce por una fe instantánea, sino por seguir a Jesús y permanecer en Él todos los días de tu vida. El que ha sido salvo lo demuestra al ser un discípulo de Cristo que imita a Cristo y lo adora por todo lo que es y todo lo que hace. Y en este párrafo vimos algo de esto, ¿no? De que tenemos que creer de que Jesús es un ser celestial, divino, amado del Padre. Es una persona que descendió del cielo porque es Dios y es amado del Padre por su perfecta obediencia. Y eso es un tema, su perfecta obediencia, que conecta mucho con nosotros, porque Cristo nos ha explicado de que nuestro destino final depende de nuestra fe en esto, de cómo comprendemos esto. De que si no creemos de que Cristo es el yo soy, el amado del Padre, entonces moriremos en nuestros pecados. Pero como expliqué, eso no es una palabra severa, es una palabra de gracia y de misericordia. Porque si invertimos la afirmación, si no crees que yo soy, moriréis en tus pecados, lo inverso es, pero si crees que yo soy, entonces no morirás en tus pecados. Eso es el Evangelio, ¿no? De que nosotros podemos ser salvos y no morir en nuestros pecados. Y la razón
es precisamente por lo que Cristo dijo al final, de que Él es amado por el Padre porque siempre le agrada, siempre hacía lo que le agradaba. Y es la parte, es como la llave que abre nuestro entendimiento del Evangelio, de que nosotros nacemos pecadores, nosotros nacemos odiados por Dios. Y Cristo vino y vivió una vida agradable a Dios en todo, para que por fe en Él nosotros recibiéramos esa justicia inmaculada. Que nuestro pecado fue transferido a la cruz de Cristo cuando Él murió por nuestras transgresiones. Pero luego en este momento nosotros también fuimos vestidos con su perfecta justicia, de su vida que agradó a Dios en todo. Es un hermoso evangelio, son excelentes noticias de esa transferencia, de que nosotros fuimos revestidos de la justicia de Cristo. Porque significa que ahora cuando Dios nos ve, lo que ve le agrada perfectamente. Perfectamente, porque lo que ve es la justicia y la obediencia perfecta de su Hijo Jesucristo, quien ama. Es por eso que nos ama exactamente como ama a su Hijo, porque estamos vestidos de lo que le agrada, estamos vestidos de la justicia de Cristo. Es una maravillosa palabra de amor, un evangelio increíble, de que cuando Dios ve al cristiano no nos ve como un ser de abajo de este mundo lleno de pecado y de suciedad, sino que ve, por decirlo así, un ser celestial brillando en la ropa resplandeciente de su Hijo Jesucristo. Es una maravilla que debe postrarnos delante de nuestro Cristo, nuestro Señor, adorándole por todo lo que es y todo lo que hace por nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos anima, que nos exhorta, que nos corrige. Pedimos que nos des fuerza para creer en nuestro Señor Jesucristo y su gran poder, de que Él es el gran yo soy, tu eterno Hijo, Padre. Gracias por tu Espíritu que nos ilumina y nos revela esas preciosas verdades. Ayúdanos a andar en obediencia a ti, en gratitud por todo lo que haces por nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.